gustaría mucho hablar de primeras veces. Vale. Como la primera vez que fui a un campo de fútbol. Sí. Que yo diría que fue enfrente de mi casa. Tampoco tiene mucho más, que estaba el CD Giner Torrero. Y creo que alguna vez me tocó allí porque mi padre jugaba allí. Y Claro. seguramente, conscientemente, no fuese la primera vez, porque conscientemente sería otra cosa, sería inconscientemente. Claro. Está quedando esto muy Muy radiofónico. Muy Sí. íntimo. Muy íntimo. Muy íntimo. Muy de podcast de las 4 de la mañana. Con sastre. Había por ahí un programa en la SER Mm. de la radio que yo solía escuchar muy de pequeño, bueno, de pequeño. Ya en los veranos de primero a segundo de la ESO, cuando hacía tanto calor en verano que no se podía dormir, pues yo me ponía la radio. Y se escuchaban cosas muy raras. Igual lo más turbio es la de un señor que llamó para decir que se estaba follando a su madre. ¿Qué? Y el siguiente, y estuvo contando que con su madre. Y el siguiente que llamó dijo, en plan, yo iba a contar otra historia, pero he escuchado a este señor que me ha dado tanto asco que voy a colgar. Yo recuerdo una noche de verano escuchar Hablar por Hablar, que es el programa Sí, que tú estabas Hablar por Hablar, sí, pensando, sí. Sí. de un señor que llamó a la radio diciendo que estaba teniendo desde hacía un tiempo una relación sexual con su hermano. Y que no le preocupaba tener una relación sexual con su hermano, sino ser gay. y la presentadora, que no recuerdo si era en aquel entonces Macarena Berlín, Adriana Morelos o cuál de esas, porque yo, Hablar por Hablar, lo trabajé mucho durante muchos años. La señora estaba flipando, en plan, pero a ver, caballero, la homosexualidad está bien, no pasa nada. Quizás tendríamos que... Trabajar el tema del incesto. un poco, por favor, caballero. Sí, sí. Joder, era un programa, Era un programa. Era un pero programa. era de programa de no me puedo dormir, me voy a poner a... Sí. Sí, Y realmente era no puedo dormir porque hace un puto calor increíble. terrible. Sí. ¿Cómo estamos probablemente pasando hoy grabando este programa? Pero bueno. De hecho, si nos veis empezar a decaer físicamente, que sepáis que es porque Mateo nos obliga a grabar con la puerta cerrada. No, la puerta está abierta. Bueno, lo que sí, la la ventana está está cerrada cerrada. porque si no la luz terrible. Y yo, entre el sudor y que me acabo de duchar y llevo pues el pelo mojado, pues bueno, en fin. Alfonso se abanica. Me gusta cómo hemos pasado de anécdotas a historias personales. No sé hasta qué punto abanicarse al lado de un micrófono es bueno para el micrófono. Bueno, que tiramos la cabecera y empezamos. Tira. Una taberna de Sheffield. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Qué frame más bueno, porque me he puesto a hablar justo cuando mis dos compañeros se han puesto a beber a la vez. Fantástico. Como porque siempre. queda mal, en plan... No, al de revés, repente- queda fantástico porque yo hago ahí el fade El fake. in, en este caso, y los dos pegándose un trago al cervezón. Vamos a ponerla así para que se vea. Sí, claro. En este Como- nuevo como- plano como- que he ideado. Como nos pagan tanto. Que se vea. Como siempre estoy acompañado por Alfonso, bienvenido. Bien hallado, Me Mateo. gusta decirte bienvenido porque como grabamos en mi casa eres doblemente bienvenido. Bienvenido a mi casa y bienvenido al programa, Alfonso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estos 15 días? Bien. Además, poco- 15 días de verdad. Igual es ¿Sí? una de las pocas veces que decimos Sí, qué tal sí, estos sí. 15 días y literalmente han sido 15 días. Sí. Bien, poca novedad. Sigo esperando que llegue mi nueva propiedad. Pero ya no Sí. queda nada. Ya está al Está ahí. caer. Y poquito más, empezando las clases. Con varios fans de una taberna de Sheffield, a los que envío un saludo. Que no acabo de tener muy claro cómo descubrieron esto, porque yo nunca les he dicho nada. Pero Vaya, acaba de sonar un timbre. ¿quién será? ¿Qué ha pasado? A ver, ha llamado Ha una llamado. persona. Vale. Lo primero, mi telefonía no funciona muy allá. Vale. Entonces he tenido que tocar un poco el botón de colgar para... Y es una muchacha Vale. que tiene probablemente características más importantes que su procedencia geográfica, Pero latina. pero la tiene. Y me pide que le abre porque en el vecindario pronto vamos a aprender que se va a acabar la guerra. Vale. Y le he dicho no gracias y le he colgado. Mal. Tienes A mí que la haber verdad- preguntado cuál. ¿Cuál? Claro. O sea, Claro. la pregunta correcta era cuál. Claro. Y que te hubiese dicho una y tú lo hubieses abrumado a base de datos sobre ese conflicto. A ver, yo veo aquí un pequeño problema. Y es que tengo la sensación desde hace tiempo
que la reforma del local de debajo de mi casa Algo tiene que ver, ¿verdad? es una iglesia evangélica. Vale, no lo es. ¿No lo es? No. Es, ¿Ah? ¿Por qué lo sabes? no, ¿Tienes datos? ¿Tienes datos? Tengo datos, tengo muchos datos sobre ese tema. Vale. Los contaré off topic. Vale. ¿Off topic? Off topic. No, o sea, fuera de micro. Off the record. Off the record. Off the record. Pero no es. No es. No es. No es, vale. Pero bueno, en cualquier caso, algo religioso sí que es. Sí, y Sí. que tiene igual que ver con algún fruto seco. No voy a decir nada más. Bueno, pues nada. Intrigados estamos. Aquellos que hilen más fino lo podrán sacar. Frutos secos el rincón. Continúa. Continuamos. Bueno, eso, bueno, estaba, Alfonso estaba diciendo que, ¿Yo qué que, estaba no diciendo? sabemos, que no sabemos por qué tus alumnos nos encuentran. Ah, sí, de Que repente. yo pongo en TikTok pongo localización Zaragoza. Será Y eso. alguna vez con algún hashtag, que por cierto es un tema que quería tratar contigo hoy, alguna vez con algún hashtag también hemos llegado a gente de esta zona. Comprendo. ¿A qué voy? Sí, Este es el último programa que hacemos antes de Pilares. es verdad. El año pasado se te criticó en redes sociales Es verdad, es verdad. por ciertos comentarios. Y hasta donde yo sé, No te retractes. te has asqueado tanto de Pilares Sí, que que este año me pido. te vas. El segundo finde. El primero, no, porque el pregón es el único día que Pilares son unas fiestas de verdad. Pero el segundo yo ya me pido de aquí. Yo no quiero saber nada de esta mierda. No te vas a montar en el nuevo traga, chicos. Que se llama... El león... El león cagón. El león cagón. Sí, sí. No, llegué a planear ir a October, pero salieron las entradas a las 12 y se acabaron a las 12 y cuarto. Entonces, Pero el October de Valdespartera. sí, la de Espartera. Craso error. Sí, entonces Porque ya- solo hay una October buena y es la del parque de atracciones. Esa ha estado también. Pero bueno, que no quiero saber nada. Que yo me... No quiero saber. no quiero saber nada de todo este asunto. Bueno, a todo esto vamos a dar la bienvenida a Alberto. Sí. Que nos hayamos dado, aunque lleva hablando un rato. Aunque llevamos aquí a... ¿Todo bien? Todo bien. Un Alberto mejorado, Mejorado. porque ahora tienes un accesorio extra. Sí. Unos anteojos. Porque como bien dice el nombre... se Están ponen- delante de los ojos. Sí. Tiene lógica, tiene lógica. Sí, es lo que tiene tener problemas oculares. En concreto, queratitis. Que es Que- cuando se te ponen bien queras. Las titis. No por esperado, menos gracioso, ¿eh? Sí. Pues nada, muy bien por otro lado. Como el chiste de podría ser nada o titis. Sí, Yo- ojalá sean titis. Ojalá sean titis. Ojalá sean titis. Marca Fila. Marca fila, sí. Bien, buena Y- marca. Sí. Y nada, en principio... Como mis deportivas. Un mes, una cosa así. ¿Solo? Sí. O sea, luego vuelves a... Supongo que lo volveré al Alberto sin accesorios. Muy bien. Ese Yago Aspas Llegó, diciendo, ahora Llegó. me toca a mí. llegó mi momento. Vuelven las lentillas. Hablando del Celta. ¿Habéis visto la foto de Twitter? Se pone ya una grada supletoria, porque Valeidos lo tienen de horas. Y en Sí. la banda han puesto Sí. como 2 filas de asientos. Tres filas. Tres Tres filas. filas de asientos. Y la ponen grada supletoria durante las obras, hasta no sé Sí. qué, para que se siente la gente. Sí, sí. Y a lo que un chaval responde, ¡guau! Me recuerda al muro amarillo del Borussia Dortmund. Pero ¿era coña o era un celtiña con un leve retraso madurativo? Ojalá sea el retraso madurativo, pero tenía pinta de coña, pero muy, Sí. muy bien tirada. Me Ay. recuerda al muro amarillo. Que más ponía como habilitadas 300 butacas. A ver, si es una tribuna entera, pero solo 3 filas, igual sí que te hagan 300 personas, pero... Claro. No sé si serán igual de incómodas que las del Ibercaja Stadium. Muy incómodo el Ibercaja Es mu- Stadium. hostia, Muy es- estrecho. Sí, es como muy... Yo a los 10 minutos de estar sentado ahí ya no... Uf, Yo está mal. acabo con dolor de espalda porque Sí. o me siento normal y tengo dolor de espalda, o del dolor de espalda que me genera esto, acabo viendo el partido todo el rato así y la espalda también sufre, claro. Pero en tu sitio se ve bien el campo. Sí, Yo que en lo he mi sitio catado. se ve en el campo. Se ve bien el furbo. Sí, sí, sí. Lástima que no haya fútbol debajo. Quitando ese pequeño detalle. Y un par de antenas de 5G también podrían poner. Sí, sí. También, que no, Pero es algo no- que ya no cuesta pasaba nada. en Pilares cuando los Pilares hacían allí arriba. O sea, Sí. que en plan de no es Sí. nuevo, ya sabías Sí, que iba a sí, sí, pasar.
Pero bueno. De todas maneras, de estar sin conexión no vamos a hablar mucho, y perdón por el off topic, pero desde una taberna de Sheffield queremos combinar a la Diputación General de Aragón a tratar bien a los centros públicos de enseñanza. Por favor, llevamos una semana sin internet ni línea de teléfono en el centro en el que trabajo. ¿Y cuál es el problema? Ya no sabes, Por ejemplo, que ya no sabes enseñar sin iPad. Sin el Chromebook ya no eres buen teacher. de hecho lo estoy haciendo. Sin embargo, llamar a una familia para que venga a buscar a una hija que se había reventado la pierna en educación física fue bastante difícil porque tampoco hay cobertura dentro del edificio. A ver. Quiero decir, el 911 sí que tiene cobertura. O sea, que es al que tienes que llamar. Sí. Este verano, como ya contamos en el primer capítulo, estuve de vacaciones en Alemania. Estuve en la abadía de Etal. Y bien. Tal bien. Está bien. Y bueno, es la típica abadía alemana en el que en vez de haber ancianas haciendo postres, hay ancianos haciendo bebidas alcohólicas. Y hoy vamos a beber Benedictiner de las bodegas Etaler, que son pues las bodegas de Etal. De Etal. Unas bodegas que, si no recuerdo mal, no sé si eran del 16 o del 17. Aquí pone hace 400 años Pues el que se hace esta cerveza. Bueno. Y como notas... Está en concreto no, vamos. Bueno, sí, está en concreto. ¿No? Está en concreto, yo creo que Hombre, está... ¿Que se hizo en 2025? seguramente. Sí, Seguramente. Y como características especiales destacan aquí las notas de fruta y la generosa turbidez de la levadura, Muy bien. que garantizan una experiencia de bebida celestial que, sin embargo, mantiene los pies en la tierra. Muy bien. Muy bien hilado, muy bien hilado. Esa página es fantástica. Esa página es fantástica. Y esta cerveza se disfruta mejor de la misma forma en que se elabora, tomándose un buen tiempo. Perfecto. Y vamos a tomarnos un buen tiempo. Vamos a tomarnos un buen tiempo, sí. Un minuto de reflexión. La cosa menos de podcast de la historia. Vamos Un minuto de silencio. Vamos a quedarnos callados durante un minuto. Hacemos un podcast que se llame Un Minuto de Silencio y cada episodio sea un minuto de silencio. Un minuto de silencio podría haber sido un buen título para Brazalete Negro. Ah, sí, Un minuto de sí, la verdad. silencio. Sí, Está bien. Muy bien, Brazalete Negro. No lo había escuchado hasta este verano y dije yo, pues me la he perdido. O sea, Está muy bien, está Está muy bien, bien. está bien. bien trabajado. Alberto. No, perdón, No, Alfonso. sí. Sí, Alberto es el siguiente. Es igual, ¿eh? No, porque bueno. así luego hago yo este y luego... Bien, sí, ya está. Está todo Alfonso, nos has traído un temita Sí. en el que hay gráficos, según me has dicho. Hay gráficos, hay información. Hay información, hay investigación. Sí, de investigación. Eres Gloria Serra, vas a hacer el tema hablando de esta manera. Pues perfectamente, porque es un tema medio turbio, la verdad. Como la cerveza. Sí. Iba a hacer bien. ¿Podremos comprar una pizarrita de estas de rotulador para que haga sus gráficos, Alfonso? Hoy me vendría bastante bien, de hecho, sí, esa Bueno, pizarrita. ten en cuenta que ahora que, gracias a la nueva forma de grabar que dijimos, tengo menos trabajo, puedo gastar esos minutos en editar. En el otro capítulo hice una labor de edición fantástica y te puse un código QR en la cara. Así que si me pasas los gráficos, te los enviaré. Te los enviaré. Es un tema que la verdad es que hice hace 2 semanas, porque ya hemos grabado esto hace 2 semanas. Sí. Así que espero que no se me haya olvidado mucho, porque además yo creo que es el tema más complejo, digamos, a la hora de analizar los diferentes factores. Que ¿Han son- podido haber noticias que hayan cambiado el tema en estas 2 últimas semanas? No, eso no. No ha habido ningún cambio de evento. No ha habido ningún evento canónico estas 2 semanas. No le ha afectado ningún tipo de asesinato en ninguna parte del mundo. Bueno, no sé, nunca se sabe. Igual hay alguna conexión por ahí Lo también. tienes aquí, que creo que lo estabas buscando. Sí, no, que tengo aquí más notas. Tengo A ver. muchas Muchísima mugrientas información. notas. Mucha información mal doblada, de hecho. Y vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo del tema que a mí más me inquieta, que es el capitalismo. En el fútbol. Fue la sorpresa de En el nadie. En líneas generales no ha habido ningún cambio en las 2 últimas semanas. La verdad es que sí, todo parecido. Sigue Pero- funcionando muy bien esa máquina. Sí, eso nunca Perfectamente falla. engrasada.
Y si algo caracteriza al capitalismo es la concentración de capital. Que, por supuesto, el fútbol no es una excepción. No, en Vale. absoluto. Y el mejor ejemplo de esta concentración de capital son las multipropiedades que Sí. han aflorado por todo el mundo. Así es. Es un tema complejo, porque hay, digamos, muchos tipos de multipropiedad. Ujú. Multipropiedades que, digamos, a ver, todas están mal, desde mi punto de vista, es pervertir lo que es el fútbol. Pero hay algunas que no son tan malas, Ya. digamos, si entras a formar parte de esa rueda. Hmm. Que me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, el caso de Red Bull. Sí. Por ejemplo, de los equipos que ha pasado con toda Red Bull, pues en general han ido a Arriba. mejor. Sí, Pa'lante. Y no solo en fútbol, sino en muchísimos deportes. sí, Porque la Red verdad es que Red Bull, todo lo que toca va bien. Red Bull es multipropiedad, Sí. pero en todo los deportes. Sí. Al final, Fórmula 1 han comandado con puño de hierro Sí. durante los últimos 5, 6 o 10 años. En ciclismo no, porque hay ¿Tienen equipo Estados. de ciclismo? O... Sí. Red Bull Bola. Red Bull Hansgrohe. Va. Pero bueno, entraron hace muy poco. Me imagino que de aquí a 5 años estarán. Lo petarán y ya Sí, está. Sí, sí, han como fichado todo. a Benepool, que es uno de los referentes ahora mismo. Mm. Y luego tienen toda la movida de los deportes extremos. Sí, solo lo controlan todo. Desde Sí, luego. claro. Son como, no hay competencia. O Sí, sea, sí, básicamente. No hay rival. Entonces está el caso de Red Bull, el caso del grupo del City, que Sí. bueno, pues el Girona no creo que hubiera jugado nunca la Champions No. si no hubiera sido parte No, no. De este grupo. Y en estos casos, pues bueno, no es tan malo, porque al final te beneficia sobre todo de que esas multipropiedades, digamos, no se forman tanto por esa intención de recuperar la inversión, sino más por la imagen de marca, de dar una buena imagen de marca. Sí. De hacerlo bien, vamos Sí, a decirlo. sí. El buen hacer. Exactamente. Entonces, claro, ahí no les preocupa tanto recuperar la inversión, sino pues favorecer estos equipos, que además luego también se ven favorecidos por las redes de scouting y todo esto. Claro. Claro, por eso el Girona luego tiene a Ahora, esta Red gente. Bull fichó a Jürgen Klopp, ¿no? Jürgen Bueno, Klopp sí, es el jefe de sí, fútbol es de es jefe todo algo. Red Sí, Bull. Sí, Es el sí, jefe de sí, sí, fútbol. sí. Exacto. Entonces esta parte es la no tan mala, digamos. Estamos Pero- en contra, pero Sí. por lo menos a los clubes a los que engloba los beneficia. Exacto. Hombre, el Leipzig no creo que hubiera jugado tampoco la Champions nunca, No. si no lo hubiera comprado Red Bull. Y al Leeds lo han ascendido. Mm. Y El Leeds también es de Red Bull. sí, Mm. desde pero- hace un par de años. Pero no han conseguido meterle cambio de escudo, ¿verdad? Que es lo que algo así había movida. No. No querían llamarlo Red Bull Leeds, una cosa así. No sé. No creo que en Inglaterra No, era lo, más complicado lo entre dudo eso. muchísimo. No se puede hacer eso, Te ¿verdad? incendian la sede por menor de nada. Y más el Leeds. Que son Entonces, una sí. cosa muy. El club es una parte muy importante de la comunidad. Entonces, esta parte, bien. Luego hay la parte Que que no es tan una parte bastante más espinosa, que es la que sería sobre todo fondos de inversión. Fondos de inversión, pues, que lo único que valoran de esta compra de un club es poder revenderlo a un Revenderlo precio más después. alto. O Entonces, construir estadios. ese es un tema que abordaremos Otro más tema, tarde. otro tema. Ese es un tema que Sí. abordaremos más tarde. Sí. Entonces son estos fondos de inversión, que tengo el caso, por ejemplo, de Pacific Media Group, que es el propietario, entre otros equipos, del Barnsley o del Ostende. Por ejemplo, en este caso se caracteriza este fondo por haber provocado el descenso de muchos equipos, dado que la inversión ha sido nula. Claro. Ha sido solo comprar el equipo a ver si mágicamente va mejor y ya Claro. lo venderé. Funciona. Es tipo Peter Lin, pues eso, de Valencia, al final. Claro. A ver si algún día se arregla solo y ya está. O 777 Partners, que ha contado al Everton, al Genoa, que descendió un año. Y también ha metido mano estos años en el Sevilla, que por lo que vi en mayo ya vendieron su parte del Sevilla. Pero curiosamente ha coincidido con Los peores años de los Sí, el últimos desastre. 20 del Sevilla. Sí. Que está. Me metí a buscar información de esta en concreto, de 777 Partners, y se define como una plataforma de inversión alternativa que ayuda a emprendedores audaces a transformar visiones en valor duradero. Hombre, en el momento en el que te compra esta gente. No puedo ver entre tanto humo, ¿eh? Sí, ya te tendrías que preocupar viendo en eso. mi cabeza esa frase ha sonado nada, 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 nada. Y todo esto me lleva a otro grupo de inversión
muy interesante que es Amber Capital. Vaya, vaya. Vaya, vaya. No veíase venir. El grupo Ámbar. Hostia, ojalá fuera la verdad. Amber Capital, que, como bien sabemos, es uno de los propietarios del Real Zaragoza. Ahora ahondaremos más en el resto. Y que Amber Capital también controla a Millonarios de Colombia. Sí. Que no sé si visteis las protestas hace poco, Sí. que tiraron las zapatillas al campo. Sí. El Lens, bueno, que el Lens no ha ido No, muy jugó mal. Champions. El Lens tira que te va. Y el Padova, que está ahí entre Serie B, Serie C. El Lens fue muy famoso cuando hace un par de años contrataron a un técnico por el que tenían que pagar una multa en cada partido porque todavía sí. no tenían esto, pero era tan sumamente bueno Sí. que Es la pagaban y efectivamente quedaron segundos o terceros y se metieron en Es Champions. el que era tan bueno porque había jugado mucho al fútbol manager. Sí, ese es. Un pelirrojo con Sí. pinta de haber salido muy poco de casa. Sí. Vale. Ese Muy es. guay. Y Amber Capital está controlado por Joseph O'Gurlian. Sí. Es un apellido que voy a decir mucho durante este programa. Sí. Espero no equivocarme. O Gurlan. Puedes llamarle señor O. O'Gurlian. El ogro. Que ahondando un poco, porque yo al final de cómo es la estructura de la propiedad de Real Zaragoza me hacía una idea global, pero ahondando en el tema es hiper complejo, la verdad, es mucho más complejo de lo que pensaba ya. Quizás esto todos lo hemos entendido, pero habrá gente que nos esté escuchando que igual no. La gracia de todo esto, y Alfonso lleva la camiseta de Zaragoza puesta, es que Amber Capital y todo esto no lo hemos dicho, pero son los propietarios del Real Zaragoza, Entre otros. que por lo que sea es un tema que nos preocupa. Sí, ahora hablaré después de cómo fue el proceso de compra y todo esto. Bastante Pero- turbio. Sí. Pero de momento esto vamos a centrarnos en los personajes, toda la presentación Joseph de, O'Gurlian. de personajes. Y O'Gurlian, que controla Amber Capital y estos equipos que he mencionado. Bueno, si ahondamos un poquito en su biografía, ya vemos que es hijo de Jean-Michel O'Gurlian, que fue el vicegobernador del Banco del Líbano. Así que, hombre, esta gente ya si sabes que este tío ha tocado dinero siempre, ya no es rico porque lo ha hecho bien en los negocios, no, ya le venía. No. El Real Zaragoza de Hezbollah. Me metí también a investigar a Amber Capital, a su página web. Bueno, es un fondo que se creó en Nueva York, que ahora está en Londres. Y bueno, si te metes a su página web es todo humo, pero es una pasada. Solo hablan de strategies, sustainability, huellas de carbono, Muy bien, importante. Footprints. footprints, that's it. ¿Cuál es la huella de carbono del Real Zaragoza? Está aquí. Aquí, sí, ahí. Bueno, por otro lado, siendo este el fin de semana en el que jugamos en Ceuta, mucha huella de carbono este fin de semana. Sí, es Zaragoza, verdad, ¿eh? es verdad. Mucha Van huella de en carbono. avión, los No, no hombre, europeos. Que vas a Algeciras, ¿no? No, unos van en avión y los no europeos van Como en, pueden, ¿no? como pueden. Los no europeos se montan en un coche Y a ver qué pasa. y a ver. Hostia, estaría guapo fueran en autocaravana. No, imagina a Katie Barry en la punta de Gibraltar, en plan de a ver si pasa la lancha ya. Bueno, no, eso sería. Enfrente de Gibraltar está Melilla. Ceuta está más. No, al revés. Gibraltar está al lado de Ceuta. Eso. Enfrente de Ceuta. Eso es. Me he liado. Investigando más sobre Amber Capital, se hizo famoso en España sobre todo porque en 2013 entraron a formar parte de Prisa. Al final. ¿Algún chiste, Alberto? No. Vale. Demasiado- No, digo, deprisa. Vale. Está un poco lento. Me puse a buscar noticias de ese tiempo y hay una noticia muy curiosa de Bankinter, además, que no es una noticia de Público o el diario.es, ¿eh? No. Que decía que Amber Capital, uno de los fondos de inversión considerados buitre, aprovecha el desplome de Prisa y entra Joder. en el accionariado a precios mínimos. Fantástico. Que no sé si esto no sonará de algo, la verdad. Entonces esto ya... sí. En defensa o haciendo el abogado del diablo.
al final todos estos funcionan igual. Sí, Es sí. comprar barato y vender caro. O Sí, sea, sí, evidentemente. llámalo fondo de inversión, llámalo empresa en general. O sea, tampoco no les vamos a culpar por hacer lo que todo el mundo hace, en ese sentido. O sea, en lo que se basa este sistema. Sí. Y Joseph O'Gurlian, que es responsable de una de las noticias bomba del periodismo deportivo reciente. No sé si te has enterado, Alberto. Lo de la reunión de No. Reunión. Cucú, caca. ¿Qué? ¿Y coque? No. 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 Me refiero al despido de Alfredo Relaño del Grupo Prisa. Ah, no. Y su fichaje 2 días después por la COPE. A los 75 años. Muy Pero bien. ¿cómo de enfermito tienes que estar en la cabeza? Que te despiden con 74 años y Quieres después seguir currando. voy a fichar por la COPE, porque total, los 50 años que acabo de pasar en Prisa... Claro. No me darán para Hombre. jubilarme. Va a hacer el papel de Pepe Domingo, del señor mayor que está ahí hasta que se muera, literalmente. Literalmente. Sí. Hace poco se ha cumplido no sé, 1 o 2 años de la muerte de Pepe Domingo Castaño. Se murió una parte importante de nuestra infancia ese día, ¿eh? Pero lo hacía muy bien. O sea, hay que decirlo, lo suyo era muy bueno. Sí, Sí, a mí sí, me gustaba sí, no, mucho sí, de sí, Pepe sí, Domingo. sí. Como Manolo Lama, que lo suyo en narrar Sí, no, durante nada. mucho tiempo Bueno. era muy bueno. Hombre, saber de fútbol no, pero narrar bien. Narrar. Narrar bien, sí. Narrar Sí. sin problema. Bueno, Tratar bien a... ¿Tienes opiniones? Sí. tengo Del opiniones. Manolo Lama narrador. Tengo opiniones muy a favor de Pepe Domingo Castaño Sí, y no tan a favor de Manolo Lama. pero como narrador. Como narrador. Es como decir Hitler, pero pintor. O sea, valora. Mal, te adelanto. O sea, no manejaba la perspectiva. Y gracias a eso, mira lo que pasó. Si hubieras atendido más en clase. Acabas de decir gracias a. Sí. En vez de por culpa de. Bueno, gracias a eso, bueno, sigue teniendo el mismo significado. Vale, O sea, vale. Sí, como narrador bien. Como persona que respeta a los sin techo, mal. No, hostia. Mal, ahí mal. Esta referencia, Mal, para mal, que no mal. la pilles de hace pues, Mucho tiempo. ahora ya Relativamente, 15 años, Sí, ¿eh? 15 años. Para ahí. Mucho Y tiempo. Manolo Lama en una conexión en directo en Los Manolos, En los Manolos. programa afortunadamente extinto, Sí. en un viaje europeo del Madrid, pues cogió un montón de chavales y les hizo reírse un poco Sí. de una persona sin hogar. Sí, en efecto. Sí. Sí. Le tiraban monedas móviles. Y bueno, que al final del vídeo sé que los cogen otra vez todo. Sí. Al final, encima. Y, Pues no lo sabemos, igual fue el punto que cambió la vida de ese hombre. y Manolo Lama además tiene uno de estos momentos cabreantes. No sé si habéis visto alguna vez, y perdona que te corte tanto, no sé si habéis visto alguna vez que el ahora extinto diario deportivo Relevo hacía una cosa bastante chula, que era juntar a 2 referentes de un deporte y charlar. una hora, una charlita. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la que tuvieron Carlos Martínez y Miguel sí, Ángel Román. esa estuvo Muy bien. Muy bien la de Don Carlos de Andrés con Javier Ares. Pero Son todos periodistas. Sí, Yo creía que eran pero la deportistas. que tuvo Manolo Lama, no recuerdo con quién, diciendo que hay que ver que los becarios ahora te dicen que tú les dices que fuera de su horario laboral tienen que irse a no sé quién a cubrir una noticia y te dicen que no, que hasta dónde vamos a llegar. Pues eso, como narrador, bien. Como persona, pues un ser humano terrible. Creo que ya lo comentamos el programa pasado, pero Mm. qué bien les vino a todos estos marcharse a la COPE. Sí. O sea, Sí. qué cómodos Sí, se sintieron todos. Sí, porque yo pienso ahora, con las protestas que ha habido contra Israel en la vuelta, la línea editorial que han seguido Dani Garrido y Manu Carreño, Ya, no, o sea... estos no la siguen. No la siguen. No la manejan. Y hubieran tenido un problema porque la SER, yo creo que la línea editorial era esa. Sigue a Una Taberna de Sheffield en @unataberna. Bueno, Perdón. volvamos a Pido disculpas. Prisa. Prisa. Pedro Y Sánchez. su... No hemos salido de prisa realmente. No hemos en salido, ningún momento. no hemos salido de Prisa. Bueno, lo que comentábamos antes era que, pues sí, en un fondo lo que quiere es comprar barato, vender caro. Así es. Vamos a ver el gráfico del valor de las acciones de Prisa. Vale. Si todo ha ido bien, ahora mismo estaré proyectando ese gráfico en pantalla. Eso, aquí.
No, Le vas a hacer una foto al papel de Alfonso. Sí. Paso al documento. Como podéis ver, donde he marcado la línea es el momento en el que entraron a formar parte de Prisa. Es una línea que tiene sus vaivenes. Cuando entran está en el fondo, está tocando fondo y no se ha vuelto a levantar en ningún momento. Sigue estándolo. Sigue estando tocando Sigue estando fondo. muy en el fondo. He ampliado los últimos años para hacer una comparación de los últimos 5 años. No ha dejado de caer. Y no, la verdad No es ha que ¿Puedo verlo? siempre va peor. Alberto está consultando los datos de los Sí. valores de las acciones. Es que, claro, en el gráfico de arriba, si no lo amplías, parece que está en el 0. O sea, Sí, pero sí, claro, sí. si lo He miras bien ampliado. en detalle, Está ves- en el 0. Está en el 0,4. Otra cosica es. Hostia, llegaron a valer 400. Sí. Prisa valió dinero. Ahora ya. Ese repunte que hay en 2008 no sé muy bien a qué se debe. No sé. ¿Dirías que tiene algo que ver? Bueno, no, perdón, hay un repunte muy hard. Se estaban cayendo, hundiendo. Sí. Y en 2004 hace como para arriba. Como un tren. En plan, pa. Cuando entró a gobernar Zapatero. Ah, curiosamente. Curiosamente, la verdad. Hostia. Sí. Hostia. Bueno, yo he dicho Zapatero que también sería... Bueno, en fin, es igual. Dejémoslo. ¿Ibas a hacer una referencia al 11M? No. Nadie ha hecho eso en ningún momento en este podcast. Perdón. No. Perdón. No. No hablaremos de ese tema. Lo dejamos para otros podcasts. Bueno, Prisa. Bueno. Prisa, de momento, este primer semestre de año ya ha tenido unas pérdidas de 28 millones de euros. Todo esto bajo la dirección de Joseph Orwellian. Y se ha Cada vez caracterizado... le ponemos la R en una Sí, no, es que en no una sé... sílaba diferente. Ogurlian. Es que es de orígenes armenios, por lo que vi. Ogurlian. Yo pensaba que era escocés. Has dicho Líbano hace un momento. Sí, su padre era de eso, contaba el Banco del Líbano, pero leí que el apellido en sí es armenio, que no se debe tener muchos... De los que se escapó, ¿no? Sí, de los pocos que De escaparon. los pocos. Joder, ya podía... Bueno, perdón. El Alfonso más otomano, ¿eh? Y Prisa estos últimos tiempos se ha caracterizado sobre todo por los problemas con el perro Sánchez. Sí. Que es algo bastante curioso, dado que Prisa siempre ha sido... ¿Del PSOE? Sí. Pero de la ala conservadora del De PSOE. la conservadora del PSOE. Y se le ha acusado a Ogurlian de imponer una dictadura en Prisa y hurtar a los accionistas sus derechos. Ha sido Anda. acusado de... ¿Y quiénes son los accionistas de Prisa? Pues no sé. No sé. La verdad, gente del PSOE. Unos señores mayores que durante la transición hicieron un Le están dinero. robando sus derechos al Banco Santander. O sea, Y aquí ya empieza a haber contactos, cosas que dices, esto empieza a tener sentido. Desde 2019 ya hay una relación estrecha entre Ogurlian y alguien que no sonará, que es la familia Yarza. Para el que no le suene, es la familia dueña del periódico más importante de Grupo de Neo. Aragón. Vamos a llamarlo Grupo Neo. Grupo Eneo, exactamente. Entonces, en el 2019 ya Ogurlian estaba buscando apoyo de los Yarza, del Grupo Eneo, para lanzar una OPA. A Prisa. A Prisa, exactamente. Así que ya vemos ahí, ya había contactos desde hace mucho tiempo. Incluso leí que en 2014 ya había cierta guerra entre Alierta y Cebrián. Cebrián es el director de Prisa o del País. Sí, era del País. No era el director del Bueno, País. Y sí. que luego he leído Sí. que ha acabado Sí. en el pseudomedio de la Sí, sí. extrema derecha más chunguele, en plan Mm. The Objective, el imparcial, el independiente, alguno de estos que dices, pero tú has sido director del Vox Populi. Vox Populi. El Mediterráneo digital. Pues No. Era No, tanto no. Tanto no. Era de los que tienen una pátina de seriedad. Era el una español. The Objective. Ah, No, ah, yo The creo que era Objective peor igual. que el español. Igual era The Objective. Los Yetis pueden encajar. Que es bastante subjective, la verdad, el The Objective. Objective.
Sí, entonces por lo que leí desde 2014 había ya una guerra Alierta-Cebrián que O'Gurlian se debió posicionar de parte de Alierta y habíamos otro contacto con la anterior propiedad de Real Zaragoza. Vamos, que O'Gurlian y Alierta y Arza, que era parte importante de la anterior propiedad, ya tienen contacto estrecho desde hace bastante tiempo. ¿Vale? No son unos señores que venían aquí porque les apetecía. No, en absoluto. Había unos contactos ya estrechos. Amber Capital, como dato curioso, además no sé por qué, porque no hay ninguna relación entre los equipos, es patrocinador del Atlético de Madrid desde 2022. Sorpresas te da la vida. ¿Os acordáis la publicidad del Atlético de Madrid que era una ballena, que era Whale, Sí. no sé qué? Eso es Amber Capital. Ah. Whale es una de las empresas que controla Amber Capital. Vale. ¿Vale? Pero no tiene nada que ver el Atlético con No, el no. Real No, Zaragoza. No tiene Total ningún tipo de independencia. Total independencia. Siguiendo con la presentación de personajes, estos más secundarios pero también importantes, tenemos por supuesto a Juan Forcén, el constructor, yo creo, el principal constructor de la ciudad de Zaragoza, Sí. diría yo. Tagliatella, man. Tagliatella. No sé, Se lleva todas sus ligas a la tagliatella. Il signore Tagliatello. El pizzaiolo. Pizzaiolo. un señor que curiosamente, no sé, se lleva todas las adjudicaciones del Sí. ayuntamiento, Sí. supongo, porque es muy buen constructor. Perdón. A ver. ¿Habéis visto el vídeo este que ha salido? De si una tía al día siguiente me dice quedo con ella y me dice, en plan rollo, hace una cosa que a mí me... El símil es que la chica hace una cosa que a él le gusta mucho. En plan de, si una chica me dice esto, buah, al día siguiente, tagliatelazo gordo. Tagliatela al día siguiente. Y yo, no puede ser. Buah, O sea, increíble, chaval. Me la llevo a la Se juega. tagliatella y pido el pan. Y un mojito. tagliatela al día siguiente. Y yo, ¿pero qué dices? Ay. Ay. Eso se redondea con mojito luego. Sí, y lo que surja. y ya está. que Y vale, ya lo que está, surja. ya está. Y una- Y el fin de siguiente igual vamos a comer unas Smash Burgers. Solo si tienen crema de lotus por encima. Charca. Chocolate Joder, Dubai. Madre mía. Continúa, Tagliatelazo. perdón. Tagliatelazo gordo. ¿Tienes calor, Alfonso? Un poco. Hace calor, en esta casa ahora mismo hace calor. Hacemos Vamos a negar. Yo diría que es este cuarto, ¿eh? En concreto. de Juan Forcén, Hablemos de Juan Forcén. que también he indagado un poco en su biografía. Y al igual que O'Gurlian, ya viene de familia bien. Es hijo de Isabelo Forcén, que por lo que vi fue uno de los fundadores del PAR. Mm. Bueno, ¿Tiene buen lógica? partido. Buen partido. Es un partido de consenso, podríamos decir. De centro sensato. Exacto. El centro sensato es apoyar a quien me pueda dar unas migajas. Así es. Tú déjame esa- que sea esa gente yo ganó 3 consejero. veces la DGA. Sí, O sea, sí, esa gente ha vivido bien, desde luego. Sí. Y Juan Forcén, que también, curiosamente, se caracteriza porque, bueno, es el único de la actual directiva que ya estaba ¿En la anterior? En la anterior, Sí. casualmente el constructor. Vaya. La Dato casualidad. curioso. Y que, bueno, se hizo famosa la noticia hace unos años, en el Heraldo no salió, por lo que fuera, de que pasó unas vacaciones en Puerto Rico con su mujer y con Jorge Azcón y la mujer de Jorge Azcón. Vaya. Todos juntitos. Se van el muy bien. grupo, Presidente de Aragón. el actualmente. grupo de Forcén es Plaza 14, ¿verdad? Creo que sí. La constructora. Sí. Que si lo busquéis alguna vez por Google, se ve muy claramente. ¿No sabéis cuál es el logo de Plaza 14? No. Es una llave, o sea, básicamente muy esquemática, pero es una llave. Hmm. Pues hicieron unos chalés, unos mega chalés en Casablanca Hmm. y decidieron que la piscina del chalet, Marruecos. la plaza la piscina del grupo de chalés iba a ser el logo de la empresa, de Plaza 14. Hmm. Pero claro, tienes que saber que es el logo de Plaza 14. Porque si no estás viendo un pedazo pollón con forma de piscina. Os recomiendo buscar por Casablanca. Me buscas por favor la foto para que la pueda proyectar. No, ahora no. Luego cuando lo edite. Y luego buscáis en Google una piscina por Casablanca que tiene forma de polla. O sea, Vale, perfecto. polla con un solo cojón, claro. Paso todos los días por el barrio de Casablanca para ir a trabajar. Pues no Pero estará muy claro, loco. la vista aérea no me va. Se aprecia, bici- en Google Maps se aprecia perfectamente. el barrio de Casablanca es de estos por los que pasas pero no te paras. Sí. Por lo que sea. Sí. Más personajes secundarios. Más personajes secundarios. Ya pasando a la parte más americana, de la Ujú. que vamos a ir hablando. George Moore. También, pero antes de ir con ese,
voy a hablar, ya que he hablado de Forcen, de Jim Carpenter, que está sí. también en la junta directiva. El padre de Sabrina. Jaime Carpenter. Y que, para sorpresa de nadie, es socio de Forcen desde hace muchísimo tiempo. Ya. Pero desde hace Ya. más de 10 años es socio de Forcen. Ya. Y que fue, junto a Forcen, uno de los principales impulsores de la Torre Zaragoza, de ese edificio de viviendas, bueno, el más alto de Zaragoza, al lado de la estación. Y que también tuvo bastantes problemas para salir adelante. Hubo muchas protestas de los vecinos, pero al final Por lo que sea. el ayuntamiento dio... Es el que tuvieron que mandar un camión de desatascos porque no funcionaban bien las tuberías y se acumulaba la caca. Y por eso tuvieron que volver a hacer obras en Avenida Navarra. Es por eso. Es porque se atascaba la caca en el edificio. Ha estado esa calle 2 años levantada. No, estuvieron 2 años porque las reformaron. Sí. Pero luego, al poco de acabarlas, al final de Avenida Navarra, volvieron a hacer obras. Pues si no me equivoco, fue por el alcantarillado de ese puto edificio. Qué maravilla. Hombre, es que tengas ahí mucha caca de ese Sí, edificio. Claro, hay una cantidad de gente viviendo ahí inmensa. Sí, sí. Bueno, pero Jim Carpenter no nos importa tanto. Vamos con Jorge Mas, Venga, George Moore. que al final ni pincha ni corta. A A mí ver, me gusta como Jorge el Curioso. Y el hombre del sombrero amarillo. que al final tiene... De las acciones tiene un porcentaje bastante pequeño. ¿Dirías que es el menos culpable de todo esto? A ver, yo los guillotinaba a todos, pero bueno, sí. Bueno, es el titercillo que han puesto porque Sí. también tiene cierta vinculación con el fútbol por lo del Inter de Miami, Sí. Messi, Beckham, Sí, no sé qué. para ser honestos, no tendría que haber sido presidente Juan Forcén. A ver, tendría que ser presidente alguien que estuviera aquí, claro. Pero Eso es lo primero de todo. pero Juan Forcén es alguien que no quiere estar en el ojo del huracán. Es Y- alguien a quien le viene mucho mejor ser Yo os digo una en teoría. la sombra. Mm. En menos de un año, si depende del ritmo del equipo, a Cristian lo hacen presidente. A Cristian Álvarez. Cristian Ferrer. la exclusiva de este programa. Nada, Hostia. no creo. ¿No crees? sé. ¿No se lo van a ofrecer? No Pues me parece mucho la estrategia de esta gente, de poner a alguien ahí que le haga como de escudo y así no nos salpica a nosotros. Mm. Sí, sí. No me extrañaría, ¿eh? No, y me que le gusta. ofrezcan no una morterada, pero sí un sueldo majo a cambio de ser el escudo total. Sí. Yo, Es posible, en, es posible. No sé. en menos de lo que creéis, pasa. Eso o que se retire Zapater y, Oh. y lo traigan de vuelta. Oh, sí, claro, también. También, No, también. pero es que Zapater se enfadaría. Yo creo que es de los Ya, típicos sí. que en el palco harían me cago en Dios. Y les mandaría todos a la mierda. Y sí. rompería el asiento de delante. O sea, ya Zapater lo ve así viendo el fútbol. Ruedas de prensa de 3 horas y media. Zapater divagando sobre una vez que se fue a cenar y un amigo suyo le dijo que el Zaragoza... Zapater, si hace el Zaragoza y es presidente, en la comida de directivas con Florentino, ¡buah! ¿Te has leído El Principito? Y Florentino le responde, no. Florentino dice, te puedo hablar como un padre. Hostia. Wow. Hostia. Zapater que dijo en una entrevista que su libro favorito era El Principito y su canción favorita era una foto en blanco y negro del Canto del Loco. Temazo. Sí. No juzgamos, no juzgamos. No juzgamos. George Moore. Jorge Mas, sí, pues eso, que ni pincha ni corta. Y entra mucho en, bueno, en lo que estábamos comentando ahora con la posibilidad de Cristian presidente, la estrategia que está siguiendo esta directiva de oscurantismo, de que dé la cara a gente que en realidad no gestiona nada, para que los que realmente gestionan nunca sean los culpables. Sí. Entonces, Jorge Mas, eso tiene un porcentaje muy pequeño, lo elegirían de presidente, porque claro, es Alguien el tiene que amiguito ser- de Beckham, Claro. y eso da buena imagen. Alguien tiene que ser presidente. Claro, pues Eso- el amigo de Beckham, ya está. Sí. Para que luego en la rueda de prensa le pregunten si Beckham va a venir a Zaragoza algún día. Claro. Eso fue terrible. Sonia Gaudioso, Sonia ¿no? Fue- Gaudioso. Hostia, esa es de las peores, Sí, ¿eh? sí, Y mira que el sí. listón está abajo. Y Jorge Mas, poco más que decir. Bueno, aparte de que es hijo de un delincuente y un asesino. Sí. Y esto no es opinión, esto Sí. es un hecho objetivo. Sí, más canosa. Sí. Y bueno, que su padre pues ayudó, además de financiar algún atentado que otro, como los atentados en La Habana, que murieron, no sé, unas 10 personas. Ayudó a huir a Posada Carriles, que es el gusano por excelencia. De Wormest. Sí, sí, sí. Jorge Mas no estaba en esas lanchas de Vaya Cochinos.
Jorge más padre, quiere decir. Jorge más. No, Hombre, el hijo no porque el rey no va a la guerra. El reino va a la guerra. Y ya vale de personajes secundarios. Vamos con el personaje principal, el elefante en la habitación. Gilmarín. Gilmarín. Gilmarín, que antes de nada vamos a hacer una referencia a... Hoy nos habría venido bien el abogado hoy. A la ley del deporte. Está aquí colgado, ¿eh? Pero, Alberto, por favor, Alberto. Te afeó la conducta, Alberto. Si nos vamos a la ley del deporte, ley 39/2022. Bueno, 39/2022. Muy Se bien. dice así. La 39-2022 es la del procedimiento administrativo común. Como bien tú y yo Cuando has sabemos, dicho 39 me ha saltado una parte de mi cerebro donde está incrustada esa ley. como bien tú y yo sabemos por qué nos presentamos con el mismo éxito a unas oposiciones. Bueno, tú con un poco más de éxito que yo, quiero recordar. ¿Tú cuál te presentaste? Yo no me A acuerdo. las de museos, a las de oficial de museos. Ah, sí. Bueno, yo no me fue tan mal esa posición, pero... A mí sí. Sí. Siguiente pregunta. Si vamos a esta ley del deporte, en su artículo 71 dice que se prohíbe expresamente que un directivo o miembro del consejo de una sociedad deportiva ostente cargos o participaciones significativas en otra entidad. ¿El mismo Comprendo. deporte? Pone eso en la ley. Imagino Sí. que entenderá que es el mismo deporte, ¿no? Sí, entiendo. Puede ser Claro. presidente de un equipo De un club hípico. Entiendo. de baloncesto y uno de fútbol. ¿Qué pasa? O sea, al fin y al Claro. cabo. Sí, pero al final son el mismo equipo como es el Barça. Bueno, sí, vamos a esto. Y teniendo en cuenta esto, pues Gilmarín evidentemente no podría tener ningún tipo de participación significativa en No, no. el Y Real no, Zaragoza. y no la tiene. Y no la tiene. La tiene Jiménez de Parga. Jiménez de Parga, que es un abogado barcelonés de 61 años, también consejero en Prisa, curiosamente. Prisa sobrevuela todo. Y que es el máximo accionista del Real Zaragoza, Jiménez de Parga. Un señor- Actualmente. actualmente. Un Más que señor- Gurlian, Más, ¿no? tiene más. Un señor, curiosamente, el que nunca le hemos visto la cara, nunca ha hecho ningún tipo de declaración relativa al Real Zaragoza. Es el Sí. máximo accionista. Que eso empieza a chirriarte un poquito. La verdad Un es que el poquito. máximo accionista nunca diga nada. Es el que controla a través de Gidepar, que me gusta mucho el nombre de la empresa, Gidepar. Hyde Es- Park. Gidepar, Claro. SL. El 88. Hyde Park. ¿Controla él? El 88% de Global Tavida, En concreto el 88, ¿eh? en concreto el 88%, que es la sociedad mayoritaria de las diferentes que controla Real ZLLC. Mm. Que es la empresa que crearon para comprar el club, ¿no? Exactamente. Entonces, la mayor parte de las acciones las controla Jiménez de Parga, de esta empresa que tiene sede en Connecticut. Como los Utah. tramperos de Wyoming. Sí. Connecticut, Utah, ¿no? No, No, Connecticut. Connecticut Es un estado es ya, un ¿no? estado Connecticut, ¿no? Sí. Jiménez de Parga, ¿quién es? Es la mano derecha de Gilmarín. Claro. Eso lo dices tú. Bueno, está en el Consejo del Atlético de Madrid. ¿También? Sí. Es Y- el secretario, creo. ¿No se supone que estaba prohibido? Exactamente. Se supone que está prohibido, pero ahí está. Se Pero sup- al final, si Jiménez de Parga es Hmm. el dueño de una empresa que tiene un porcentaje muy alto en una Sí, empresa, esa es. que tiene a su vez un porcentaje muy alto de la propiedad de Sí. Real Zaragoza, Sí, exactamente. pues claro, empiezas a destrazar líneas. Mm. Si es que esta expresión que acabo de utilizar existe, que me imagino que no. El trazo y el destrazo, sí. Sí. El trazo y el destrozo. Sí. El destrozo. También por lo que estoy investigando, Gilmarín tiene una muy, muy buena relación con Tebas. Javier Tebas. Sí. Pues no se nota. No, con Tebas la ciudad de Egipto, no te jode. Javier Tebas, ¿no? Javier Te refieres a Tebas, Javier. Javier En todas las personas Tebas, te refieres a Javier, Todos ¿no? los Tebas que hay en el mundo. Alberto, por favor, ¿eh? Ah, porque no puede ser Tebas, la ciudad griega. Ay, cuánto inculto. Entonces, a lo que voy con todo esto, así recapitulando hasta el momento, es eso que los principales propietarios, que serían Jiménez de Parga, que, bueno, sabemos que Jiménez de Parga es simplemente una marioneta de Gilmarín, y Ogurlian en ningún momento jamás se han pronunciado acerca de Real Zaragoza ni han dicho nada. Ya.
que no sé, yo es algo que sinceramente no había visto nunca. No. sé, hasta Peter Lim habla del Valencia, Sí. no sé, Claro. para bien o para mal habla del Valencia. Entonces, nunca han hablado, a ver, si no te pones un poco a investigar, es imposible que sepas quiénes son. Sí. Entonces, Es la chica que dice que Sí, se van a acabar las guerras. Está entrando gente. acaban de invadir el estudio. Pero no pasa nada. Tenemos Y- espacio. Sí. Entonces, a mí es algo que me chirría bastante de todo Chirría. esto. Chirría. Chin, chirre, chin. Está hablando mucho de familias, de padres en este programa. Sí. Y, hombre, ya que hablamos de Gilmarín, Venga. no quiero dejar pasar la ocasión De hablar. de hablar de Don Jesús Gil. Venga. Gil Y y Gil. Gil. Fundador del partido político Gil. Gil. Grupo Independiente Liberal. Grupo Independiente Liberal. Qué bien lo hacía. O sea, Ya, era el mejor. todo hay que decirlo. Era el mejor. O sea, siendo el peor, era el mejor. Era el mejor. Y es que la familia Gil no es la primera vez que compra un equipo de segunda división. ¿No? Por lo que estuve investigando. Hace... Está buscando en todos los folios, que tiene unos cuantos, la verdad. En mi favor, he de decir que es un tema muy complejo y cada vez iba encontrando cosas diferentes y no sabía dónde apuntarlas. Entonces, hago lo que puedo con mis datos. Vamos a trasladarnos al verano del 93. Venga. The Summer of 93. Una canción de Bryan Adams. Y nos trasladamos a la ciudad de Cádiz, a la Tacita de Plata, que en esos momentos tenía un equipo muy en horas bajas en segunda. Además, después de venir de una racha muy buena en los 80, que en los 80 estuvo casi todos los años en primera. Ujú. En el 93 estaba en segunda, estaba pasando por un momento bastante malo y de repente Jesús Gil se encontró con que le interesaba mucho fichar a dos futbolistas del Cádiz, a Kiko Narváez Mágico González. y a Quevedo. Y entonces le pidieron, por favor. No, no lo Los- haga. No los lo haga. jugadores- No lo haga. No lo hago. No. Que... Vamos a ver. Entonces le piden una cantidad por esos jugadores. Ujú. Jesús Gil, como hombre de negocios, auténtico lince, dice... Lince ibérico, No. Vale, ¿y cuánto vale comprar el Cádiz? Y he hecho cuentas y era más barato comprar el Cádiz. Muy bien. aquí con Narváez. Sí, que comprar Muy aquí con bien. Narváez y a Quevedo. Muy bien. Entonces, la familia Gil compra el Cádiz. Ponen de presidente honorífico, lo ponía así tal cual, presidente honorífico, a Enrique Cerezo. Vaya. Vaya. El joven guionista. Vaya. Colocan a un entrenador afín al Atlético. Vamos, muy curioso todo esto. Cholet Simeono. Un tal Colin Addison, que había entrenado anteriormente al Atlético un año, Ujú. Vale. que se acabó marchando a mitad de año por problemas familiares. Desavenencias. Y todo esto culminó con el descenso del Cádiz a segunda B. Muy bien. Pero Kiko y Quevedo acabaron en el Atlético de Claro. Madrid, felizmente. ¿Y Kiko qué dijo? ¿El qué? De categoría, muro. Estuve leyendo también una entrevista a Hugo Vaca, que era el secretario técnico del Cádiz en esos tiempos. Y una frase que me llamó la atención es: el Atlético quería tener un filial y eso en Cádiz no se admitió. Sin embargo, Sin embargo, en otros lugares, no está entrando en otras tan mal. ciudades, No está siendo tan problemático. no hay tanto problema. 2 años más tarde, en 1995, el equipo en segunda B destrozado. Se empiezan ya a repetir los impagos a jugadores. Jesús Gil, un hombre magnánimo donde los haya, termina por regalar las acciones y se marcha. Y ahí. Y ahí os Sí, quedáis. total. Con todo lo que he trincado de Marbella, ¿qué más me da perder aquí el dinero? Un caballero. Un caballero. Un caballero. ¿Cómo De se los que llama ya no quedan. ¿Cómo se llama su caballo? Imperioso. Imperioso. Pero ves, este señor iba de frente. Ni fondos buitres ni pollas. Este señor iba. A ver, aquí estoy yo y esta es mi. Un señor que se graba su propio programa de televisión en una piscina con 5 o 6 gachises. Gachises. Creo que de cara va. Sí. De Caraba. Sí, O sea, va de cara.
Y fue el primer señor que en una reunión de la liga dijo aquí el Fútbol Club de Barcelona está pagando a cierto caballero por informes. Hostia. ¿Qué pasó? Vaya. No estaba equivocado. Que al año siguiente descendió al Atlético de Madrid. También le quiso pegar a Caneda. Al de la Compos. Sí, La al compu- Caneda, sí. Yo digo que son todo casualidades, que al final siempre está una mafia. Sí. Sí. Como en el asesinato Con de se- Charlie Kirk. Con sede en Barcelona. Pero bueno, eso es un tema que en este podcast creo que nunca vamos a tratar. Porque lo digo. Porque hasta Bueno. la taberna hay censura. No, Joder. atacó mucho al Barça. Será. Si todavía no has perdido la paciencia, sigue escuchando Una Taberna de Sheffield. Todo esto pasó hace 30 años. años. Pues 30 años más tarde, de repente, la familia Gil otra vez decide interesarse en Tener un comprar- filial. tener un filial en segunda división. Entonces os compráis la teoría, la macroteoría que dicen que esta gente tarde o temprano va a tener que vender al Atlético de Madrid y lo que quieren es tener un trampolín al que saltar después. Lo que dijeron ayer es que Gil se iba a quedar, aunque lo vendiera, que se iba a quedar en el Atlético, que eso, pues en teoría... Ya, pero Limpovic- una cosa es quedarte mandando un poquito Ya. y tener un sitio donde mandas tú. No lo sé. Y que, No sé claro, yo. que no interesa subir antes porque entonces valdría más comprar el resto de acciones. Esa es la teoría de la conspiración. Que más vale Sí. mantener el equipo en letargo en segunda hasta que se acabe el campo Así La- es. y el año que se teoría- acabe el campo A vender. meter todas las perras del mundo Sí. para subir el equipo y ya está. Que antes igual sale un poco regulinchi, puede ser. Que antes igual catamos las mieles de primera, pero no precisamente También te digo, la primera que queremos. no sé si os acordáis, no sé si estáis vosotros aquel día en un Domino's Pizza, en la última jornada de liga de la pandemia, Sí, que sí, dijimos, sí. hostia, pues ha bajado el Depor sin jugar. No lo digas, Pues- no pues- lo digas muy alto. Esa misma tarde, no lo sabíamos, pero es más probable que suba antes el Depor que nosotros, Sí. después de aquella Sí, tarde. bastante más. En todo caso, no lo digas muy alto, porque ha venido público que tú no conoces, Sí. pero que es fanático, Fanatic, hincha hincha, de cierto equipo cierto equipo. de Coruña. O sea, el Camba 2-2. El Cambados. Eso es. que eso. Todo esto A mí- casa mucho con que... A mí me cuadra lo de Perdón. la desinversión o la poca Ujú. inversión para más o menos para quedarse en segunda y luego ya cuando de verdad se pueda subir. Ya. Si tienes el Un dinero poco extraño. controlado, Sí, es un poco extraño, sí, sí. lo que sí que es verdad, los datos no mienten, Alfonso. Mm. Han bajado mucho en la deuda. Pero Sí. porque les conviene bajar la Sí. deuda de cara a vender Sí. el equipo. Sí. Pero eso a números ha bajado. Claro, pero tú bajas Sí. la deuda significa que tienes dinero y sin embargo no Claro. hay una inversión en la parcela deportiva que digas, madre de Dios, qué equipazo. Cuanta más ampliación de capital, más parte de las acciones controlas también, claro, para luego vender en un futuro. No sé. Todo Ahora esto- iremos con la actualidad. Todo esto también. casa con... Pero yo creo que aún con así, la- con el, entre comillas, poco dinero que meten, se puede hacer mejor. O sea, Sí, eso y también. con los recursos que ya hay, se puede hacer mejor. Eso también, eso también. Eso- En pero- eso va a culminar todo. mi Pero eso tema. ya diría ya que es más cuestión de dirección deportiva, más Sí, que de, sí, sí. de gestión económica. De eso, me gusta hablar de dirección deportiva porque en ese verano del 93, del que estaba hablando, si vamos al Atlético, a su filial, encontramos a dos jugadores muy interesantes. Chema Indias Chema Indias, actual director deportivo y, del Real y Zaragoza. Bucero. Y Mariano Aguilar jugaba Uy, también. Mariano Aguilar. Del que hablaré ahora a continuación, que es el hombre que controla la parcela deportiva. Parcela deportiva del club. Entonces esos dos ya estaban jugando en el Atlético B en Ujú. esos tiempos, curiosamente. Vamos más a la actualidad después de haber presentado a todos estos personajes. Bueno, haciendo un repaso rápido desde la compra del Zaragoza que se efectuó en 2022 con promesas y más promesas. Ellos fueron los primeros Promesas en que no prometer valen todo. nada, como Iván Ferreiro. Sí. Ya no solo promesas de ascenso, que también las hicieron, sobre todo promesas en renovar el club. En renovar De ascenso y de en muy poco estar jugando en Europa. Sí, prácticamente. George Sí, sí, sí. Moore vino Se dejó, con se esas- dejó caer. Sí, Sí. sí. Entonces, el ascenso, vale, eso es más difícil de controlar, bueno, pero renovar la ciudad deportiva ya no es una cosa tan difícil de controlar.
Bueno, Y no se está haciendo. no, sí que se ha metido para los campos. Se han metido en un par de campos, Pero también en principio no es perras que han metido ellos, sino del fondo Sí. del CBV, no sé Sí, cuánto. pero CVC. tú llegas a la ciudad deportiva y pareces Sarajevo en el 95. O sea, hace mucho que no voy a la ciudad de Pues Sí, está peor que cuando Nosotros fuiste. fuimos la última vez hace 6 Sí, meses. sí, en marzo, por Lo que ahí. debe dar una pena ya no son los campos. Sí. Que El aparcamiento es ridículo. todo. No, da pena. lo que había alrededor. Que había un montón. Lo que nosotros entendemos aquí en Zaragoza como un estadio. Sí, había piscina y por ahí, sí. Eso está ahí. O sea, ha hecho sí, una está hecho un mierda. asco, sí, eso está ahí. Sí. Pero si lo recuperas, Hmm. no sé qué hay en Cuarte, que creo que algo habrá, pero seguro que hay. Pues ya tienes otro centro deportivo más al que ir, que gente vive cerca ahora, no como antes. Sí, sí. Hmm. Cuarta ha crecido mucho. Por eso. Sí. Y tras la llegada, una de las primeras decisiones que ya hemos comentado es el nombramiento de Jorge Mas como presidente. Pues una decisión bastante curiosa, dado que es un señor que pasa aquí 2 días al año, básicamente. 9 partidos dijeron que había venido a ver. Sí, desde estos 3 años, sí. 9 partidos en 3 2 años. victorias en esos 9, puede Hmm. ser. Hmm. Puede Casi ser. todo empates. Puede ser, sí. O una victoria, creo. Sí, muy poco. Las primeras decisiones, bueno, se hacen ampliaciones de capital. Sí que hay que decir más generosas al principio que las últimas. Y sobre todo, lo que cambia todo aquí es las elecciones de 2023, en las que sale victorioso en la DGA Jorge Azcón. Ahí Don ya- George Azcon. Y que por fin abre las puertas a la gran joyita, la guinda, que es el estadio. Siguiendo con las primeras decisiones tomadas una vez comprado el club. Eso se encarga a Mariano Aguilar, exjugador de Atlético de Madrid, se ha encargado de la parcela deportiva. Mariano Aguilar, que yo creo que tampoco ha hecho nunca una declaración relativa a Real Zaragoza, que yo sepa. Nunca. Porque no trabaja para Real Zaragoza. Claro, evidentemente. Y que, investigando un poco, es otro delincuente. Está siendo juzgado por la Audiencia Nacional por delitos contra la hacienda pública. Vaya. Básicamente porque tiene una agencia de representación. Curioso. Y esta agencia de representación no debe haber tributado en España lo que tenía que tributar. Vaya. Curiosamente. Oye, y no puede estar equivocándose la justicia española. No sé. Puede ser. Agencia tributaria. Aéate. Entonces llegamos a la creación de lo que realmente interesaba a toda esta gente, que es la sociedad Nueva Romareda SL. Sociedad limitada. La sociedad para La verdad es que levantar. bastante limitada, sí. Sí, para levantar el nuevo estadio, ¿vale? Entonces, inicialmente se suponía que era una sociedad a la que se iban a aportar 120 millones de Pocos me euros. parecen. 120 y Real Zaragoza iba a aportar 40, Ayuntamiento 40, DGA 40. ¿Vale? Las cuentas, muy fáciles. Sí, la verdad es que- Vamos a poner un precio que sea divisible para 3. O sea, Exactamente. A día de hoy. Se hizo un calendario de pagos. De repente se dieron cuenta de que con 120 no llegaba. No. no. Y de momento ya vamos por 176 Poco millones de me euros. parece. ¿Ese extra lo ha puesto Real Zaragoza? En absoluto. Evidentemente no. El ayuntamiento ahora está previsto que pague 60 en lugar de los 40 iniciales y la DGA 76 en lugar de los 40 iniciales. Muy bien. ¿Y el Zaragoza? El Real Zaragoza se mantiene en sus 40. No se ha ampliado. Como Brian Adams también. Sí. De hecho, no estás ni siquiera cumpliendo con el calendario de pagos para llegar a esos 40. En 2024 tenía que poner 6,8 millones, que no se pusieron en absoluto. En absoluto. Entonces este año se supone que tiene que poner 10, que a fecha de 21 de septiembre no se han puesto. En absoluto. Veremos en diciembre si se han puesto ya. Quedan muchos días. Veremos lo que pasa. Con este calor aún quedan días de verano. Aunque quedan días de verano. ¿Qué pasa? Que, claro, si me vas a básicamente regalar un estadio nuevo, pues, hombre, hacer unas ampliaciones de capital tampoco es que sea una cosa muy costosa. Claro. Que yo creo que es ahí por donde va el negocio de esta Claro. gente al final. Hacer unas Hostia. ampliaciones para quedar bien y luego dame mi estadio. Mm. También leí una cosa muy curiosa el otro día, que es que si el Zaragoza no cumple el calendario de pagos establecido, se va a aumentar
en el futuro el canon que tienen que pagar por el estadio. Pero claro, si vendes el equipo, A ti te da igual. ese canon se lo comen otros. Claro, Sega no se lo come el club y no la directiva actual del club, sino el club per se. Entonces, ese es el negocio, yo creo, que le interesaba a este fondo de inversión de Amber Capital y a los miembros del Atlético. Bueno, ahora hablamos de los intereses del Atlético de Madrid en el club. Bueno, Atlético de Madrid, familia Gilmarín, Sí. más concretamente. Sí, más concretamente, pero bueno. En los últimos 40 años han sido uña y carne. Las dos cosas. ¿Y qué ha pasado estos años? Bueno, una inversión bastante relativa en la ciudad deportiva. Yo creo que básicamente ha habido un desmantelamiento de lo que es la cantera. Sí, bueno. Desmantelamiento. Sin ninguna duda. Aparte de vender a los que han llegado al primer equipo, en el juvenil del año pasado que llegó a la final de Copa se fueron 6, ¿no? 6 que no han pasado ya al filial. Sí. Y ha habido otros... 6 además que no han dejado perras, o sea, Sí. simplemente... No renovaron y se fueron gratis. Sí. También han pasado cosas muy curiosas como un artículo de Ala Info muy interesante estudiaba cómo Forcén se dedicó a crear empresas en Luxemburgo constituidas por acciones del Real Zaragoza. Sí. Se han- Lo leí, sí, eso lo leí también. Sí, no sé, Luxemburgo, paraíso fiscal, evidentemente. Evidentemente. Condado del Sacro Imperio. Sí. Y también el dicho artículo de la Info, que era de Eduardo Bayona, si mal no recuerdo, se analizaba cómo se han creado varias empresas llamadas Real Z LCC en estados de, bueno, como Carolina del Sur, Florida, Delaware, todos considerados sistemas tributarios low cost. Opacos. Laxos. No, Sí. laxos. Laxos. Pues eso no sé qué intereses tendrá, no sabría decirte. la Bueno, verdad, quién pero- sabe. Hay varios intentos, ¿no? O sea, Sí. tienen varias vías creadas. Sí, por sí. Hay ahí. varias teorías también. No sabría del muy tema. En Y, conclusión, Sí, haciendo recapitulación de todo esto. Más allá del tema económico, que ya hemos visto que tiene muchas aristas, Bastantes. muchos intereses, de lo que sí que no hay duda es de un fracaso deportivo total. Absoluto. absoluto. Que además cada año a peor, cada año. Y las peores temporadas del Zaragoza en segunda división con esta gente. Sí. Salvo alguna contada excepción. Y me gustaría recalcar algunas características que creo que han sido Adelante, Alfonso, cuéntanos. y los conductores estos años. Ujú. Hay una cosa que digo que me gusta mucho del fútbol, que es uno de los pocos aspectos de la vida en los que los futbolistas están ahí porque son muy buenos en lo suyo. Sí. Es algo que no pasa muchas veces ni en la, Ni en la música, ni en siquiera. la literatura. No, ni en el cine. Muchas veces eso no pasa. Los futbolistas, un futbolista que nos parezca muy malo de segunda división, pues un futbolista bestial. Claro, eso pasa con los futbolistas. Ya con los cargos... Ya eso es- no, eso eso ya es no otra pasa cosa. tanto. Eso es otra cosa. Ahí ya podemos ver más enchufismos y más temas que se podrían parecer a una agencia de colocación. Entonces, en nuestro Real Zaragoza, aparte de a Chema Indias y Aguilar, que jugaron en el Atlético, también encontramos a nuestro querido CEO, el señor López, CEO, Fernando López. Fernando López, que era el CEO, curiosamente, del Atlético Ottawa. Ottawa. Al que se fue Alberto Zapatero a jugar. Al que se fue Alberto cuando Zapatero. se despidió de Zaragoza. Y, por supuesto, nuestro gran entrenador, Gabriel Fernández, contra el que nadie dice nada nunca. No. Ni hay ninguna pitada al respecto. No. Siendo probablemente el peor entrenador que ha habido. De todos estos, como hemos mencionado, el único que ha demostrado medianamente algo en el fútbol es Chema India, esto hay que decirlo. Sí. Sí, Que al menos eso es verdad. tiene un algo que decir de yo he hecho cosas. Sí, eso es verdad. Sí, totalmente. Y me gustaría sacar otro 10 años, gráfico. 10 años seguidos En el en Leganés. la dirección deportiva del Leganés, con 2 ascensos y varias permanencias en primera división. Me gustaría sacar otro gráfico. Tía, ese gráfico es muy complejo. Este mejor sí, ponlo y que lo vea la gente. Mejor. Un gráfico que hizo un señor del que me he hecho amigo en Twitter, la verdad. Luis Serrano. Un señor. Que tiene una página... ¿cómo se llamaba esta página? No me acuerdo. Minuto 30... No, Minuto 32 es... No, Minuto 32 esa es la otra. es Ortiz Remancha. Ortiz Esta Remancha. es... No, es Minuto 32, es Minuto 32. Dice Pero, que es de pero París, sí, también hay otra. esta es Minuto 32. Que este señor Luis Serrano hizo, digamos, esto es del principio. Yo creo que ahora ha cambiado un poquito alguna cosa. Pero este organigrama sería el Zaragoza hace un par de años, en el que ya veis que todo está más o menos conectado de una forma o de otra. Al final hay muchos intereses, mucha conexión con el Atlético de Madrid, ¿vale? He añadido yo
Gavi y Fernando López como relación con el Atlético de Madrid. Mariana Aguilar, corazón, Chema India. Sí. Eso es. Entonces todo está perfectamente hilado en esta directiva. Todos se conocen, todos tienen sus intereses conjuntos. Al final uno no se da cuenta el daño que hizo no subir el año de la pandemia. Ya. Ya ves. Ese año habría... Porque al fin y al cabo era una directiva de la burguesía local de la ciudad. Sí. Pero al menos era la burguesía local de la ciudad. Sí. O sea, Son unos sí. delincuentes, pero son nuestros delincuentes. Exactamente. exacto. Esa gente luego tenía que salir a tomarse algo a Plaza de los Sitios. Esa es la cosa. Exactamente. Por lo menos, ¿no? Sí, que esa gente no quería poner un nudo, pero yo creo que realmente le preocupaba que se hiciera bien dentro de las posibilidades. Esta gente yo creo que... Bueno, Y estuvieron 2 veces cerca de conseguirlo, pero... sí. 3, ¿no? Bien, 2. O sea, Bueno, sí, el último playoff ya fue más fulero, sí. 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 Con el penalti Sí. a lo Panenka de Javi Ross. Sí, Bueno. sí. 3, tienes razón. O sea, es que la de la pandemia sí iba a subir seguro. O sea, Sí, no... sí. Eso fue una locura. Eso iba como un tiro. Yo creo que estos años también... A ver, todo lo que he dicho hasta ahora más bien era información. Ahora ya viene, Ahora ahora viene la opinión. Ya viene mi opinión. Ahora viene la opinión. Me cago en la madre que va a parir. Programa largo, ¿eh? O sea, este... Sí, y denso. Sobre todo denso, diría yo. Bueno, yo luego voy ligerito y ya está. Sí. No pasa nada. Yo estos años también, aparte de estas ampliaciones de capital, yo creo que no ha habido tampoco mucho esfuerzo real a la hora de mejorar el equipo. Yo creo también que ha habido bastantes chanchullos a nivel de representantes. Que Tiene eso pinta, sí. Eso no lo puedo demostrar con información fidedigna. Tiene pinta. Pero pinta. hay muchas veces muchos fichajes que no acabas de entender muy bien porque son... Y en este mundo Y del luego, fútbol y esos luego de chanchullos se ven repente mucho. el Atlético de Madrid deja de ceder jugadores. Sin ningún motivo. Sobre todo al final es el oscurantismo general. Hmm. No sé, es que no saber quién controla el club, no sé, no tener ningún dato al respecto. Es muy hacer extraño. Que te pongas a investigar. Suena mal, a ver, Sí, suena sí, mal. sí. Tú si haces las cosas bien, pues estás muy contento de que se sepa que estás haciendo bien las cosas. Sí. Pero si no haces más que poner marionetas, obstáculos para saber que eres tú el que controla un equipo, es un poco extraño. Lo que sí que han hecho muy bien estos años, yo creo que ha sido el marketing. Muy bien. Un marketing espectacular. Y la rebaja de expectativas. Sí. Porque la anterior propiedad, teniendo unos recursos más limitados, porque no metían dinero, evidentemente. No sé, cuando el equipo en la jornada 10 iba 10º, los mataban. Sí. Ahora llevamos 5 partidos sin ganar, estamos en descenso y tiempo. Te adelanto ya. Tiempo. 6. Sí. Me adelanto al futuro. Este programa se publica mañana. Sí. Probablemente ya sabremos cuál es el resultado porque el partido es a las 2 y lo publicaré por la tarde, seguramente. De hecho, me ha gustado mucho que el saque de honor del partido lo va a hacer Nayim. Nayim. Muammar Sí. Najim, Mm. que ha dicho que Te lo acabas de inventar, ¿verdad? ha dicho claramente antes del partido que Voy con- yo quiero que gane el Ceuta. No, Te lo juro. yo leí ayer unas declaraciones diferentes soy del Zaragoza. Soy del Zaragoza, pero yo quiero que gane mañana el Ceuta. ¿Sí? No, pues, no sé, habré leído mal. Me ha parecido todo lo contrario. A ver, él verá, o sea, te que decir, tampoco. Él sabrá. Te que decir, metió el gol que tuvo que meter. O sea, el resto ya puede decir lo que quiera. En mi opinión, vamos, o sea. Y sí, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, cómo controlan tan bien la opinión popular y el marketing. Siendo que además la anterior propiedad al final tenía el Heraldo, no sé, para controlar eso. Y anterior estuve mirando cómo iba Popovich cuando lo despiden. Iba octavo. Iba octavo y era la primera jornada que no estaba en playoff. Lo echan. ¿Y ahora? Era la segunda temporada de Popovich, ¿no? Sí, la primera llegó a La mitad. pillan a mitad. Sí, la primera llegó a nos mitad. meten en el playoff y, Sí. y A nos poco. quedamos a 6 minutos de subir. Sí. Y al final la sensación de que antes con muy poco se hacía mucho Sí. y que ahora con se supone bastante más no se hace nada. Ayer se publicaron los límites salariales. Sí. Somos el 10º, creo, de la liga. Que Tenemos, no es muy alto, pero tampoco es para. tenemos medio millón menos que el año pasado, creo. Mm. Pero, a ver. Sí. Y también un mensaje muy victimista que Gaby encarna muy bien. Te has quitado salarios muy altos del año Sí, pasado, ¿eh? también. Para empezar, te has quitado a Cristian como salario. Mm. No. Sí. Deportivamente es una mierda.
pero como salario era un salario gordo. Sí, era salario gordo. Te quitas a salario gordo. Queche, Sí. que no Otro cobraría salario poco. gordo. Sí. Sí, y al final, no sé, también ese victimismo, sobre todo, fue Gaby, ¿no?, el que dijo que había 150 jugadores Sí. que no habían querido venir. Que ese mensaje tampoco es un poco cagada por su parte. Hay que decirlo, ¿eh? No, Pero, A ver, ya se le ve que no es la persona más Sí. hábil del mundo delante de un micrófono. que no Claro. puedes decir por ahí que la gente no quiere venir a jugar Claro. a tu equipo. O sea, También no acabo de entender, claro, a por qué jugadores vas. Porque un jugador que lo ha hecho bien en segunda, no sé, o se va a primera o se va a la Almería o algo así. No se va a querer venir a Zaragoza, Claro. evidentemente. Claro. Entonces, claro, no sé. Yo creo que el Zaragoza quizás, no sé, a nivel de dirección deportiva igual se tendría que fijar más en otro tipo de mercados, porque los que hacen bien lo hacen bien en segunda, yo creo que no están a tu alcance con por lo que otro tienes. lado, una vez más, abogado del diablo, Mm. el Polacucu este es bueno. O sea, Sí. se ve buen futbolista. Parece. A ver lo que yo los dos aguanta. partidos que he visto lo veo Sí. bueno. A ver lo que dura, porque ha jugado Ya. poco, pero sí. Y en el momento que estén dos centrales sanos, en el momento Ya. que jueguen con Seidú en el medio centro, Mm. Bueno, veremos Sí, a ver. sí. Yo no lo tengo tan claro. sí. Porque Ojalá. lo que le falta es que no tienes ningún tipo de transición de para atrás para adelante. O sea, o te lo juegas todo al gorrazo a Sí. Dani Gómez y ya está. Ya. Que yo creo que puedes jugar otra cosa por otro Sí. lado. O sea, Ya. pero aún así Mm. va a haber una mejora sustancial de juego en cuanto esos dos se metan en el centro del campo. Ya. Veremos. Tertulia zaragocista sí, en una taberna de muy, Sheffield. muy Zaragoza. El otro día había un central de Albacete que no la sacaba mal. ¿No? Estaba- No, tampoco hizo tan buen partido. Vaya. No, Jesús o sea, ya no, viejo. corro. Bien, hizo bien, no sé, en su sitio, no sé. Hombre, atacó el Zaragoza todo el partido, tampoco lo hizo mal. Al final. No sé. Y- Que por sí cierto, que casa, era gol, por cierto. O sea, en mi opinión era gol. casa todo un poco con lo que Sí. veníamos al principio, Sí. ¿no? Que es el capitalismo consiste en Sí. venderte como la panacea algo que es una mierda. Sí, No sí, sé. básicamente. Y no has llegado a comentar nada de Grupo Pachuca y Hostia, Grupo, también. Grupo Orlegui. Sí, sí, sí. Que la han También, cagado también. enormemente en el Sporting. Bueno, el Sporting Bueno. está tercero. Sí, ahora va bien. Pero han tenido movidas Sí, ha tenido movidas gordas. gordas. Han tenido movidas gordas. Sí, sí, sí. Entre eso y la detención de su presidente. Claro, sí. Bueno, también te digo que al final eso no tiene por qué ser mala señal. Porque el presidente del Elche es un chanchullo de la hostia, debe ser un delincuente y Sí. el Elche va muy bien. Pero porque yo creo que a ese tío de verdad le gusta tener un equipo de fútbol que vaya bien. Ya. No lo hace tanto por inversión, me da la sensación ese señor. Y bueno, a mí todo esto me recuerda al meme, no sé si habéis visto, de cómo se supone que funciona el capitalismo, que es dos señores haciendo limonada. Y Bueno, luego vendiéndola. Sí, luego vendiéndola, luego... Me te pasas pas- la te imagen paso el y la meme y lo pongo, pongo. Que es un señor diciendo, voy a competir contra ti, voy a mejorar la receta de La la limonada. limonada. Y otro dice, pues yo voy a bajar el precio, no sé qué. ¿Cómo funciona el capitalismo de verdad? Voy a diluir todavía más la limonada. Y el otro, yo me he meado en ella. Entonces el Real Zaragoza es la limonada Sí. meada. Ahora mismo. Sí. Y bueno, yo creo que hasta aquí creo que nos ha quedado muy claro, o eso espero, cómo funciona Real Zaragoza. Bueno, hora y 20 de programa. Bueno, yo creo que ya nos podemos ir, ¿no? Hora y Podemos 20 ir a de comer. programa. Vamos a meter la cabecera de mi sección. Voy a hacer la sección rapidito, que luego tenemos que Hostia. grabar otro. Hostia, sí. Y es casi Digo, la hostia, una. ¿qué hora es? ¿Te Perdón. habías quedado para comer? Bueno, no sé. Bueno, voy conozco a esa gente que hay voy detrás. con la gente que hay en casa, o sea que no pasa nada. No me gusta que me guste el fútbol. Lenin siempre jodiendo. Es Sí. la frase que más destaco, porque además es un poco el signo de mi vida, de Un soviético en la catedral, de Eduardo Rodríguez Álvarez, que es el libro del que vamos a hablar hoy en No me gusta que me guste el fútbol, la sección en la que traigo una obra de la cultura popular. Hemos traído pelis, hemos traído videojuegos, hemos traído libros. Este verano me he leído este libro, Un soviético en la catedral. Un título que hoy en día quizás caracterizaríamos como clickbait.
porque parece que tira mucho hacia la parte de grupos de izquierda ligados al Athletic Club y en realidad no. Pero que por otro lado no está mal. Empezando por el principio, hay que hablar del formato, si me lo permites, Alberto, que es el formato Hooligans Ilustrados de la editorial Libros del Cao. Está bastante bien. Son libros de muy pequeño formato, como se puede ver. De microbolsillo. Microbolsillo. 100 páginas, nada más. Y en esta colección, Libros del Cao le pide a aficionados ilustres de equipos de fútbol ¿Qué hablen? que cuenten historias acerca de su equipo. ¿Sabes quién ha hecho el del Real Zaragoza? El médico, ¿no? No. León Sepia, el de... No. ¿Alfonso? No caigo. Un escritor. Lo tengo. Un escritor. Un escritor. Sí, sé quién es, pero no me sale. ¿Sabes Martínez de Pisón. Muy bien. Ignacio Martínez de Pisón Martínez de Pisón. ha hecho el del Real Zaragoza. Ander Izaguirre... Martínez de Pisón es el que dijo que el Aragonés es una mierda, ¿no? Algo así. No tengo el dato, No la tengo verdad. No tengo ese dato. Igual estoy confundiendo. No le pega, diría yo. No, vale, No. perdón. Pido perdón a Martínez. Ander Izaguirre ha hecho el de la Real. Hmm. Enrique Ballester uno sobre el Castellón. Manuel Javoy sobre el Real Madrid. Quique Peinado sobre el Rayo. Usuario arroba sobre el Getafe. Sí, usuario arroba. Usuario arroba es un usuario de Twitter bastante famosillo. Lucía Taboada ha hecho el del Celta. Y bueno, pues así varias personas del mundo de la cultura y sobre todo del periodismo pues han ido escribiendo pequeñas obras para estos hooligans ilustrados de Libros del Cao. La verdad es que el formato es chulo porque, bueno, las historietas son cortas, además como podéis ver la letra no es pequeña precisamente, se leen muy rápido y son libros que tiran mucho hacia lo sentimental, digamos. Intentan, bueno, que se vea, ligar, trazar esa relación que hay entre una cosa tan pasional como es el fútbol y otra cosa totalmente que puede parecer totalmente contrapuesta como es el mundo de la cultura, pero que en este podcast tenemos la labor de demostrar que no está tan lejos. Y eso intentamos hacer. En este caso concreto, el escritor es Eduardo Rodríguez Álvarez, que es un bilbaíno que desgraciadamente murió en 2019 con 64 años por un cáncer y que había escrito 5 años antes del 2014 este soviético en la catedral. Eduardo Rodríguez Álvarez se especializó en periodismo deportivo y cubrió sobre todo fútbol, baloncesto y ciclismo. De hecho, si os metéis en la hemeroteca del País, la inmensa mayoría de los últimos artículos que escribió fueron sobre el Baskonia, ¿es? El equipo de Bilbao de baloncesto. No, el de Baskonia es de Vitoria. De Vitoria. Y el de Bilbao es el Bilbao. Bilbao Basket. Sí. El Tau Cerámica. El Tau Cerámica. Es bonito porque estuve investigando sobre el personaje y es bonito el corte que tienen del día que murió en Radio Bilbao con gente que a nosotros nos puede sonar de la SER, pues del Carrusel Deportivo y tal, hablando de Rodríguez Álvarez con mucha ternura. Es un libro simple porque además digamos que tiene una estructura muy sencilla, siguiendo sus diferentes etapas vitales. Habla de cómo él se considera un soviético deportivo porque es un fanático de Iribar en los tiempos de Lev Yashin, que se hace muy fan del Dinamo de Kiev en la época soviética y que luego políticamente pues se encuentra cercano a la Unión Soviética. Y por encima de todo, ya te digo que quizás es un poco clickbait el título, porque luego tampoco entra mucho a hablar de sus ideales políticos o de cómo se vincula eso con el Athletic, sino que es más bien simplemente el pequeño hilo conductor que liga Iribar con el resto de cosas. Pero sí que es, como me imagino que serán por otro lado la inmensa mayoría de libros de esta colección, es una declaración de amor de una persona del mundo de la cultura hacia un elemento tan
mundano como es el equipo de fútbol de su ciudad. Es verdad que siendo el Athletic, pues parece que hay una conexión metafísica más potente, digamos. Mística. Sí. Que por ejemplo la que puede tener usuario @ con el Getafe, que nos puede parecer gracioso, pero realmente es esto. Ninguna ciudad se compara. Ah, En Bilbao. este ese en este sentido. país barra estado, Sí. no hay ninguna ciudad más relacionada con su equipo de fútbol como Bilbao con el suyo. En mi opinión. es O sea, verdad. no hay ninguna que se compare. Es verdad que cuando acaba piensas que quizás podría haber durado 100 páginas más y no hubiera sido relleno, que podría haber indagado más en algunas cuestiones, pero yo me quedo sobre todo, y como ya va siendo un programa largo, pues voy haciéndolo rápido, me quedo sobre todo con cierta línea que traza un camino a seguir entre un ideal político. Él sobre todo se define como un ateo convencido. Y cómo eso le hace reflexionar sobre los héroes en vida, sobre los héroes futbolísticos, sobre esos jugadores a los que de niño idolatras y a los que tratas como dioses. Todo el rato realmente haciendo referencia a Iríbar. De cómo puedes llegar a idolatrar a una persona desde un punto de vista también profundamente republicano. Y cómo todo eso casa con la gran contradicción, la mayor contradicción de todas, que es vivir en el siglo XX o en el siglo XXI siendo leninista. Sí. Y de ahí esa fantástica frase con la que me quedo. Después de una reflexión larga acerca de, pues eso, de los héroes y de tal, acaba el capítulo diciendo: Lenin siempre jodiendo. Y al final es un poco también lo que nos puede pasar. Yo creo que es una sensación que yo he tenido varias veces. De que hay cosas de esta vida que un poco por el marketing que hablábamos antes y tal, te llaman mucho la atención, o puedes pensar que las quieres o incluso quererlas genuinamente. Y luego pararte a pensar y decir, joder, pero esto... Ya. Esto no... Ya. Esto no. Lenin siempre jodiendo. Sí. Puto Lenin, Lo digo con una camiseta de la Unión Soviética puesta y una bufanda de la Unión Soviética aquí colgada. Lenin Sí. siempre jodiendo. Sí. Bueno, pero al final no te puedes escapar del sistema económico en el que No, estás obligado claro. a vivir. Claro. Es muy... Estamos grabando este podcast con un iPhone y lo vamos a subir a Spotify. Esa es. Es lo Y que hay. mientras pienso que debería de suscribirme de Spotify por financiar el ejército israelí. Siempre. Bueno, todo financia el ejército israelí, Ya, me parece. mi conclusión. Supongo que esta cerveza también. Es decir, al final Casey tenía razón. O sea, todo lo que hagas financia Israel. Sí. Sí, prácticamente todo, sí. Así que bueno, para hacerlo corto, vamos a dejarlo aquí. ¿Recomiendo un soviético La Catedral? Sí. ¿Tengo ganas de leer algún Hooligans Ilustrados más? Sí. Y por tanto, lo último que me queda por hacer es agradecer a mi tutoría del año pasado y a un compañero que les daba clase, a mi compañero de historia Miguel, por haberme regalado este libro los alumnos y habérselo recomendado el profesor. Me regalaron otro que también tenía buena pinta y que intentaré leer a no mucho tardar. Y si os parece bien con esto, lo dejamos aquí y vamos a punto a la cerveza. Venga. Alfonso, empiezas tú. Bien, muy bien, no sé. Este es exactamente el tipo de cerveza que me gusta. A ver, la cerveza de trigo, suavecita. Yo le voy a dar un 91. Vaya. A mí este es el tipo de cerveza que me gusta, vaya. Es que es tira a tabledo. Y como es algo que, no sé, que genuinamente me gusta y siempre entra bien y hace su papel en todo tipo de situaciones, voy a decir que es una Steven Gerrard. Por ejemplo. Correcto. Cerveza de trigo, turbia, rubia, pero bien, muy a gusto y me meo mucho. Un 89, una Kimmich. Muy bien, muy bien.
A mí me gustó también bastante, quizás no tanto como para darle un 91, pero es verdad que para habernos bebido medio litro, muy bien, muy agradable todo. Y combate muy bien el enorme calor que eso es está correcto. haciendo aquí. Nos está ayudando a combatir el calor. ¿Y qué combate mejor el calor que Cole Palmer? No. También rubio. Sí. También con pinta de beber muchísimo y con esa celebración en la que imita tener mucho frío, que es algo que yo desearía en este preciso instante. Y estaría. Y ya estaría, muchachos. ¿Y cuánto le has dado? ¿Cuánto le he dado? Un 85. Un 85. Un 85. La media... 87. Vale. Sí, La media sí. 88. Curiosamente. Curiosamente. Este programa que tanto se habla del Atlético de Madrid. Lo hemos hablado por privado tuyo, pero creo que con Alberto no. Alberto, ¿sabes cuál es el dial de la FM de Es Radio en Zaragoza? 88. ¿Punto? 14. No, porque no existe eso. Es Radio en Zaragoza está en el 88.8. Ah, vale. Muy bien. Muy bien. Sí. Correcto. Y con este pequeño dato nos despedimos por hoy. Recordad que la mayor ayuda que nos podéis hacer es contar que nos escucháis. Tenemos un nuevo canal de Telegram que tenéis enlazado en la descripción y el QR igual lo pongo o igual no, ya veré, lo puse en el stand anterior. Y también, también nos podéis... ¿Aquí? Venga. Eso me obliga a ponerlo. Ya. Y también nos podéis seguir en Instagram, en TikTok, en Twitter y en un montón de plataformas de dudoso seguimiento por nuestra parte, pero bueno, algo hacemos. LinkedIn. LinkedIn, tenemos LinkedIn. Tenemos LinkedIn. Sí, porque ¿no te acuerdas? Si lo hicimos juntos un día, Es verdad. un día que nos aburríamos y hicimos LinkedIn. Sí. Y eso, que nos Nos sigáis podéis por ahí. seguir en Strava también. En Strava, a mí sí me pueden seguir en Strava. A mí también. Sí. Pues bueno, seguidnos en Strava si queréis. ¿Hay algún QR para seguirnos en Strava? No lo lo sé. ponemos por aquí, el QR, si lo hay. Y nada, recordad que podéis vernos en YouTube, en Spotify o en un montón de otras plataformas. Este capítulo no, porque ya lo estáis escuchando, pero asimismo dentro de 15 días en un programa que nosotros vamos a grabar ahora. Vamos a intentar ventilar un poco porque hace un calor tremendo. Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta entonces, no os olvidéis de mezclar siempre el fútbol con la política. Una taberna de Sheffield es un podcast con guión de Alberto Gómez, Alfonso Guía y Mateo Pérez. Producción y edición, Mateo Pérez. Sintonía, Jaime Marcuello. Sigue a Una taberna de Sheffield en redes sociales. Hey, Werner, you got it right.